Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. ¡Arriba! ¡Arriba los corazones! Bienvenidos, bien llegados y mejor quedados una vez más a su programa favorito, Las Historias del Viejo José. Este podcast, amables amigos, ustedes lo saben, se conforma de algunas cuestiones de carácter un tanto cuanto histórico, pero más que nada anecdótico respecto de las experiencias que han constituido la materia prima de la convicción que hoy por hoy hace de el viejo José la personalidad que existe, que está ante ustedes y que ha transcurrido ya durante mucho, pero muchísimo más de medio siglo. Por ello, amables amigos, me atrevo a compartirles no nada más la curiosidad, los objetos de interés, sino también un poco el conocimiento adquirido, pero también la experiencia de ese conocimiento que ha dado por resultado la convicción que me lleva a obrar con entusiasmo a pesar y además de tantos años de existencia. Por ello, tengo el privilegio de que en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión me hayan dado la ocasión de compartirles y de ser también receptor de las vivencias de algunos de ustedes que han querido compartirme a través de nuestras líneas de contacto algunas de las experiencias que han marcado su existencia, su vida, en provecho de lo que llamamos nosotros la convivialidad social, que no la tolerancia, porque la tolerancia, ustedes saben que tiene que ver con un nivel de aceptación, y en este caso sería la aceptación total de las diferencias, y estas diferencias nos permiten ser más creativos, ser más humanistas, ser más inclusive incluyentes, valga esta redundancia, en todos los conceptos, tanto económicos, políticos, sociales, religiosos, etcétera, etcétera. Porque estamos en nuestra sociedad con estos componentes construyendo todavía lo que será definitivamente una sociedad universal, una sociedad que tendrá ciertamente algunas diferencias, estas con matices de localidad, pero que en su concepto será una humanidad en un sentido totalitario, en un sentido abarcante, absoluto, holístico, diría yo. Bueno, pues hablando de estas cuestiones, hay un tema particularmente en nuestra sociedad mexicana que reviste una singular importancia y que ocasionalmente es motivo de acres discusiones e inclusive de disoluciones sociales. Me refiero al guadalupanismo. Ya lo dije bien, guadalupanismo, que es el culto a la Virgen de Guadalupe, Nuestra Señora María de Guadalupe. Amables amigos, hay que señalar que en primer término, el nombre no es propiamente mexicano. El nombre Guadalupe es un nombre hispánico. Es un nombre correspondiente a una región de Extremaduras donde también tiene celebración el culto de una advocación más de Nuestra Señora de Guadalupe. La primigenia María de Guadalupe se venera en una región de Extremaduras, España, y es una advocación que tiene un propósito marino. Nuestra Señora de la Cueva de los Lobos o María de Guadalupe es una de las advocaciones de la Virgen María, Madre de Jesús Cristo, y que de alguna manera tiene la encomienda del cuidado de los marinos,
de los pescadores, de la gente de mar, pues, en esta advocación que he señalado como la primera, es decir, como la propietaria del nombre Guadalupe. Aquí en México, hoy, precisamente hoy, 9 de diciembre, fecha en la que estamos grabando este programa, se conmemora el aniversario de la primera de las apariciones de la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac al indio Juan Diego, según lo que se escribe en el Códice del Nican Nopowa. Un códice, desde luego, escrito por allá, se supone que alrededor del 1550 más o menos, a instancias de los religiosos de la diócesis, de la arquidiócesis de México, que tenía a su cargo Fray Juan de Zumárraga. Amables amigos, según algunos de los estudiosos del tema, el nombre original de Nuestra Señora de Guadalupe no debiera ser Guadalupe, sino debiera ser Cuautlacupe. Cuautlacupe, que fue el nombre señalado por el indio Juan Diego. Pero debido a que los españoles siempre fueron muy proclives a simplificar los términos náhuatl, pues dijeron, bueno, es Guadalupe, sin duda, ¿verdad? Porque ellos ya tenían el antecedente del culto que tiene lugar en la península ibérica. Pues bien, Nuestra Señora de Guadalupe, aquí en México, no es nada más un motivo de culto religioso, por definición, por antonomasia, sino que tiene un sincretismo muy, pero muy definido, ya que en la región del Cerro del Tepeyac había digamos que una cultura de adoración hacia una deidad, que era la doncella de la mañana, era la doncella de la madrugada, la frescura de la juventud, personificada ella en una damita, en una doncella conocida como la Tonantzin. La Tonantzin, que se veneraba en la región de lo que actualmente es el Cerro del Tepeyac, por las culturas más locales, inclusive los calpulis o barrios más cercanos de lo que fue la cultura azteca, tenían presentes a esta deidad, la Tonantzin, como una expresión de la fertilidad femenina. Por ello, no fue de extrañarse para la sociedad que había sido sojuzgada 10 años antes de que una figura femenina expresara solidaridad, ternura y amor a la nación mexicana, a la nación que en ese momento estaba en plena gestación. Me refiero a la nación mexicana como una nación de mestizos, como el resultado del encuentro de dos culturas, de dos razas, que revistió una violencia inaudita, una gran violencia, pero de cuyo encuentro surgió una nación de suyo poderosa, una nación llamada a la grandeza, pero no en relación al resto de la humanidad, sino en relación al espíritu, en relación a los retos que enfrenta,
en relación finalmente a una conciencia de seres humanos muy completos, muy cabales, seres humanos que enfrentan retos importantísimos, obstáculos que se antojarían insuperables si no fuera con un aliciente tan importante como es la Virgen de Guadalupe, como una advocación religiosa primeramente, pero también como un símbolo de cohesión nacional. A finales del siglo XIX, Fray Servando Teresa de Mier, en un sermón, quiso desacreditar, descalificar de alguna manera el motivo fundamental por el cual los ibéricos, los españoles, decían que habían conquistado estas hermosas tierras. Quiso desacreditarlos porque los españoles decían que habían venido por el destino manifiesto que se les había dado en la cristiandad para civilizar al resto del mundo, para cristianizar a el resto de las naciones, para evangelizar, pues, como una misión de civilidad y de salvación. Este era el motivo por el cual justificaban ellos la colonización. Fray Servando Teresa de Mier, en un sermón memorable que le valió el encarcelamiento, sostenía que la tilma de San Diego, que se encuentra en la Basílica de Guadalupe, no era tal de la tilma de San Diego, sino que era a su vez la capa de el apóstol Santo Tomás. Él explicaba en una teoría un tanto cuanto, pues, digamos que mítica, por llamarlo de alguna manera, por darle un calificativo. Él sostenía que el apóstol Santo Tomás, antes de establecerse en la India, haciendo un recorrido por el mundo, habría llegado a estas sierras en la forma de Quetzalcóatl, y que él, asentándose en lo que actualmente es el valle de la Ciudad de México, habría convencido y habría establecido el culto al verdadero Dios de acuerdo con los evangelios establecidos por Jesucristo, y que dentro de esto también había establecido el culto a Nuestra Señora de Guadalupe, posteriormente llamada Nuestra Señora de Guadalupe, y que él había traído la imagen en su capa de yute, por cierto, y que en esta imagen se establecía el espíritu misionero de la Virgen María de Guadalupe, y que posteriormente, debido a algunas corrientes de carácter, digamos que pragmático, los indígenas, los pobladores originarios de estas comunidades, se fueron olvidando del Evangelio e iniciaron una persecución contra aquellos discípulos del apóstol Santo Tomás, según lo que relataba el Fray Servando Teresa de Mier, y que debido a esta persecución, él tuvo que esconder la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe en el cerro del Tepeyac, y que finalmente, a lo largo de los siglos, fue encontrada
por el indio Juan Diego debido a la inspiración de la propia Virgen María de Guadalupe. Y esta presentándosela al obispo Fray Juan de Zumárraga es la que actualmente veneramos en la Basílica de Guadalupe. Esa es una primera aportación, amables amigos. Yo creo que de la creatividad muy prolífica, algunos señalan que de la creatividad un tanto cuanto febril de Fray Servando Teresa de Mier, que después de ser encarcelado fue posteriormente desterrado y retornó aquí a México con la compañía de el general Mina, Francisco Mina, que desembarcara en Soto la Marina y que hiciera una expedición desgraciadamente fallida, y pues el general Mina fue apresado y fusilado en Guanajuato. Fray Servando Teresa de Mier retornó a Inglaterra y de allá posteriormente regresó aquí a México para establecerse ya cuando el triunfo de la independencia en las manos de Agustín de Iturbide. Pero bueno, esa es una historia. Sin embargo, déjenme decirles que la Virgen de Guadalupe, siendo un símbolo nacional, es también un símbolo de cohesión social. Fue el estandarte que tomara de el templo de Atotonilco el cura Hidalgo en su avance hacia Guanajuato. De ahí tomó el estandarte de la Virgen de Guadalupe y lo convirtió en la bandera del ejército independiente. El generalísimo Morelos también dispensó grandes favores al culto de la Virgen de Guadalupe, de tal suerte que inclusive en el documento denominado Los Sentimientos de la Nación se le destina el día 12 de diciembre como un día de celebración nacional. También el Benemérito de las Américas, que se le tacha de comecuras y de tantas cosas, también él respetó inclusive las prebendas que tenía la abadía de Nuestra Señora de Guadalupe, exentándole de la relación de impuestos a los que sí estaban sujetas todas las iglesias a través de las leyes de reforma promulgadas en el año de 1859, fruto de la Constitución de 1857. De tal suerte que las festividades de Nuestra Señora de Guadalupe fueron, si no alentadas, cuando menos sí respetadas por los regímenes más laicos de nuestra nación. Nuestra Señora de Guadalupe constituye no nada más una imagen religiosa, sino un auténtico, un verdadero símbolo de la mexicanidad. Y en muchas oportunidades, no nada más mexicanidad como la conocemos, como la territorialidad de nuestra patria, sino también como la patrona de Latinoamérica particularmente. Y esto tiene que ver con que las bulas papales, tanto de León XIII, en el año de 1850-52, como la de Pío XI y Pío XII,
que señalan a Nuestra Señora de Guadalupe como la patrona de América, además de esas cuestiones religiosas, amables amigos, esta figura está muy unida a un culto solar. El 12 de diciembre de 1531 es justamente 50 años antes de que el calendario gregoriano tomara el lugar del calendario juliano que en esos momentos estaba vigente. De tal suerte que el 12 de diciembre de 1531 se hubiera correspondido a lo que actualmente podría ser el 22 de diciembre, fecha en el que tiene lugar el solsticio de invierno, es decir, es el día en que la noche es más larga y el día más corto. Es el día en el que el sol brilla menos a lo largo de la bóveda celeste. Sin embargo, en todas las civilizaciones boreales, es decir, en todas las civilizaciones al norte del Ecuador, había un culto solar determinado. Si nos vamos a las civilizaciones occidentales, desde los babilonios, los persas, los griegos, los romanos, los escandinavos, ni se diga, los egipcios también, ellos tenían el culto solar del sol naciente. Y efectivamente, si uno analiza un poquito con cuidado la imagen de la Virgen de Santa María de Guadalupe, esta imagen es una imagen de una deidad solar. Porque además de los rayos, además de la media luna sobre la que se encuentra parada la imagen, también, amables amigos, tiene en la ubicación de las estrellas del manto la configuración de el mapa celeste que correspondiera precisamente al 12 de diciembre de 1531. Si tomamos en cuenta el mapa celeste como lo consideraban los pueblos originarios de aquella época, es decir, el hemisferio norte se encuentra al oeste, a la parte derecha de la imagen, el hemisferio sur al este, es decir, a la imagen izquierda, al lado izquierdo de la imagen, y si nos referimos al oriente, es estrictamente el lugar donde se encuentra la cabeza de la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, con la corona y todo esto. Amables amigos, por todo esto, no nada más por el simbolismo de lo que es Nuestra Señora de Guadalupe, sino porque a través de este símbolo tan importante, un símbolo que sin menoscabo de su condición de ícono de la religión cristiana y particularmente de la religión católica, reviste para el resto de los mexicanos, para la sociedad entera, un símbolo de unidad, un símbolo de convivialidad, al que desde este espacio encomendamos desde luego la paz y la justicia que añoramos tanto en este contexto de violencia en ocasiones desacerbada,
en este contexto de violencia e injusticia que tanto nos agobia y que hacemos votos porque pronto, con gestiones acertadas por parte de nuestras autoridades, pero más que nada, con una clara conciencia de convivialidad y solidaridad por parte de todos nosotros, podamos desterrar no nada más de nuestro ámbito terrenal, sino también de nuestras conciencias. Amables amigos, a todos ustedes, mil felicidades y esperamos que nos hagan el favor de hacernos llegar a través de nuestras líneas de contacto los temas, las anécdotas, las historias que deseen que hagamos referencia desde nuestra perspectiva, repito, desde una perspectiva muy personal, pero que deseamos compartir con todos ustedes con todo nuestro respeto. Amables amigos, a todos ustedes felicidades y gracias por estarnos aceptando semana a semana. Los invitamos para la próxima de esta serie, Dios mediante, y mientras tanto, le rogamos tener presente que no se puede deshojar una flor sin lastimar una estrella. No a la violencia, paz en la justicia y alegría plena en el amor. Hasta la próxima.